Revisemos este mapa de la ciudad de Nueva York que muestra sus 5 distritos. El término correcto para estas regiones, aunque suene extraño, proviene de la antigua palabra inglesa burg, que significa un asentamiento fortificado. Con el tiempo fue transformándose y todavía se usa en varios idiomas, generalmente como sufijo en el inglés moderno, como en bury o borough. Como es el caso de Middlesbrough, una ciudad en Inglaterra. Se emplea borg en los idiomas escandinavos, como Helsingborg en Suecia, y Burg en alemán, como Hamburgo. Muchas personas creen que borough es una abreviatura de neighborhood o que están relacionados, pero aunque sus significados son similares, sus orígenes son distintos. Neighbor proviene del inglés antiguo neagibur, que significa habitante cercano, unión de nea, cerca, y gebur, habitante, agregando hood como una condición. Mientras que borough tiene el origen de área fortificada que acabamos de mencionar, piénsalo de esta manera. Un vecindario es una comunidad de personas que viven cerca. Un borough es una unidad administrativa o fortificada vinculada a una región. Y en Nueva York hay 5 de ellos. Sus nombres son Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Cada uno tiene un origen y significado distintos ligados a su nombre. En este video los descubriremos. Chicos, estamos muy cerca de los 900.000 suscriptores, realmente quiero llegar a esa marca. Así que si estás viendo esto y no estás suscrito, por favor considera hacerlo ahora. Empecemos con, posiblemente, el distrito más famoso, Manhattan. Es mi favorito porque era fan de Friends desde niño, y aún me encanta. El nombre de Manhattan no fue elegido por los europeos que llegaron y colonizaron la región. De hecho, probablemente sea uno de los nombres más antiguos de América. Históricamente, formaba parte del territorio Lenape-Hocking, las tierras de las tribus Lenape. De hecho, gobernaban un montón de territorios, la mayor parte de Nueva York, Nueva Jersey, incluso Pensilvania y un poco de lo que ahora es Maryland. Había varios asentamientos Lenape en el área que ahora es el Manhattan moderno, incluyendo Sappohannikan, Nectank y Conandecong, que estaban interconectados por una serie de senderos. El sendero principal de la isla, luego conocido como Broadway. Daniel Steiner tiene un video fantástico sobre esto que deberías ver, donde explica cómo ese camino nativo influyó esencialmente en la planificación de toda la ciudad hasta hoy. Pero bueno, volvamos a los nombres. Los Lenape llamaron Manhattan a estos asentamientos, nombre que proviene de su lengua, el Munsey. Ellos decían Manhattan. Para ellos, mana era reunir y hat, arco. El han parece ser la forma en que conjugaban los verbos o algo así. Así que para ellos, Manhattan significaba el lugar donde reunimos arcos, probablemente porque usaban los árboles locales para obtener la madera con la que los fabricaban. Según una tradición Munsee registrada por Alberto Secaquín, misionero y erudito nativo americano del siglo XIX, la isla de hecho había sido nombrada por un bosque de nogales que se consideraba ideal para la fabricación de arcos. La madera de nogal americano, a pesar de ser clasificada como madera dura, es conocida por su flexibilidad. Esto les permitía trabajarla y doblarla en forma de arcos sin perder su resistencia. Existen teorías sobre el nombre. La Enciclopedia de Nueva York menciona que podría venir del Munsee Menate, que significa isla, o de Manahakpanyank, que era lugar de habitación. Tal vez era donde iban a emborracharse. Sin importar el origen, así llamaban a la isla. Cuando los holandeses fundaron Nueva Ámsterdam, tomaron el nombre de los nativos y lo adaptaron a Manhattan, nombre que luego mantuvieron los británicos y estadounidenses. También hay formas inusuales en los registros históricos. Roberto Druet, oficial en el barco de Enrique Hudson, en 1609 lo anotó como Mannahatta. El mapa de Velasco de 1610 muestra 2 versiones del nombre, Mannahatta al oeste y Manhattan al este. La representación más antigua de Manhattan, de 1626, realizada por los holandeses, muestra el fuerte Ámsterdam en los Manhattans y usa el plural. Los holandeses seguramente estaban molestos por perder Nueva Ámsterdam ante los británicos y quizá necesitaban alguien con quien hablar, tal vez un terapeuta.
Así que ahora pasemos a Brooklyn, que posiblemente rivaliza con Manhattan en popularidad. ¿Y tal vez quieras adivinar de dónde viene su origen? De nuevo, así es, los holandeses. El nombre Brooklyn se deriva de la ciudad holandesa original de Breuselen. Esta se encuentra en los Países Bajos, en la provincia de Utrecht. Como muchos otros colonos, los holandeses llegaron aquí y le pusieron el nombre de un antiguo asentamiento de su país de origen a este nuevo asentamiento colonial. La ciudad holandesa original, Breukelen, tuvo una forma más antigua, Brokled, conocida desde al menos 953. Desde Mizto, Brock habría sido una palabra que significaba pantano o terreno pantanoso, mientras que Led significaría algo como un pequeño arroyo de agua. Como siempre, hay propuestas alternativas sobre el origen, como que signifique tierra quebrada. El Brooklyn original era un pantano con un río pequeño, por eso ese es el origen real del nombre. Brooklyn fue fundado en 1646 como colonia holandesa de Nueva Ámsterdam. Desde entonces, el nombre de la colonia tuvo varias variantes ortográficas: Brooklyn, Brookland, Brockland, Brooklyn y Brookline. Y cuando los británicos tomaron Nueva Ámsterdam, el nombre se fue anglicanizando cada vez más, hasta convertirse finalmente en Brooklyn propiamente dicho. Ahora, para variar de los orígenes holandeses, presentamos Queens. El condado de Queens se estableció en 1683 como parte de la colonia británica en la zona. Fue uno de los 12 condados originales de la provincia británica de Nueva York. Actualmente, Nueva York tiene 62 condados, pero solo 5 forman la ciudad de Nueva York, coincidiendo con sus distritos, aunque algunos tienen nombres distintos. Manhattan se llama Condado de Nueva York, y Bronx y Queens comparten nombre con sus distritos. Staten Island es Richmond, llamado así por Carlos Lennox, primer duque de Richmond e hijo ilegítimo del rey Carlos II de Inglaterra. Y para Brooklyn es Kings, nombrado en honor al propio Carlos II. Y las conexiones con Carlos II no terminan aquí, porque el nombre del distrito y condado de Queens aparentemente fue elegido en honor a su esposa, Catalina de Braganza. Siendo reina de Inglaterra, de origen portugués, se casó con el monarca británico para fortalecer la alianza entre ambas naciones. Dato curioso, ella popularizó el té en Inglaterra, convirtiéndolo en hábito social en la corte, la aristocracia y luego entre la gente común. Recuerden, dije que haríamos una pausa de los orígenes holandeses, pero volvemos con el Bronx. Aunque su origen también podría ser escandinavo, veamos por qué. El pueblo Lenape habitaba el antiguo Manhattan y el actual Bronx. Ellos lo llamaban Rananqua, pero en este caso, los colonizadores eligieron usar un nuevo nombre para su asentamiento. Lleva el nombre de Jonas Bronck, quien vivió entre 1600 y 1643. Fue un colono europeo, probablemente sueco según la mayoría de las pruebas. Llegó a Nueva Holanda en la primavera de 1639 y fue el primer colono europeo registrado en la actual región del Bronx. Construyó una granja llamada Emmaus, arrendando tierras de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, al norte de la colonia de Nueva Harlem, hoy Harlem, un vecindario del Alto Manhattan que lleva el nombre de la ciudad holandesa de Harlem. Bronck adquirió más tierras a las tribus locales, reuniendo hasta 500 acres entre el río Harlem y el entonces llamado río Aquahung. Debido a su control sobre esa tierra, ese río Aquahung empezó a ser conocido como el río Bronck. Los colonos holandeses e ingleses llamaban a esta zona Tierra de Bronck, que después se convirtió en Bronx Connections. Es el único distrito de Nueva York que siempre lleva el artículo definido, el Bronx. Ni siquiera es algo coloquial, el nombre legal es el Condado del Bronx. Parece que la razón está relacionada con ese origen de ser la tierra de los Bronx, haciendo referencia a su familia. Se mantuvo con el tiempo. Finalmente, Staten Island. Isla es obvio, pero ¿de dónde viene Staten? ¿Lo adivinaste? Otra vez fueron los holandeses. Las primeras colonias holandesas en Norteamérica eran controladas por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Tenían cierto grado de autonomía, y para todos los efectos prácticos estaban completamente al mando. Sin embargo, con el paso del tiempo, los habitantes locales empezaron a quejarse de ciertos actos de tiranía e incompetencia general por parte de los funcionarios locales, así que el gobierno holandés comenzó a asumir un papel más directo en la administración colonial, hasta el punto en que tomaron el control total. Este fue el caso de la colonia Statenland. Era Staten Island en holandés.
nombre dado por su parlamento, los Staten General, que significa Estados Generales. Tras la toma inglesa de las colonias holandesas en 1664, el nombre se anglicanizó a Staten Island. Los nativos Lenape también tenían un nombre para la isla, Ecujos, que significa los bosques malos. Tal vez consideraban que el bosque ahí era peligroso por alguna razón, o la madera simplemente era de mala calidad. Creo que cambiar el nombre de Bosques Malos fue una buena decisión para atraer colonos. Estos son los nombres, orígenes y significados de los 5 distritos de Nueva York y cómo surgieron. Frecuentemente relacionados con el colonialismo holandés, a veces británico, o con los nativos americanos que vivieron ahí primero. Los nombres de lugares y sus etimologías son fascinantes porque revelan mucho de la historia regional y muestran cómo ésta perdura. Se transmite y se refleja en cómo llamamos a estos lugares todos los días, aunque no lo sepamos. Considera a los nativos americanos que nombraron Manhattan sin saberlo. Siglos después, personas de todo el mundo lo conocerían por el impacto cultural que ese lugar tiene. ¿O cómo se sentiría Jonas Bronk al escuchar todas las canciones de rap que mencionan el Bronx? Porque ese lugar se convertiría en la cuna de un género musical llamado hip hop. No sé, simplemente me parece muy interesante. Muchas gracias por ver este video. Gracias a mis patrocinadores por su apoyo mensual. Si quieres apoyar el canal, únete. Si no, no pasa nada. Nos vemos la próxima para más conocimiento. Quizá notes que uso la misma sudadera que en el otro video. Es el mismo día, grabé este 5 minutos después. Solo cambié la luna y la taza para mostrarte una nueva. Esta es más de invierno que la anterior. Se ha puesto aún más gris afuera, así que pensé que era adecuado cambiar la luna y el ambiente un poco también.